¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hay realmente detrás del aroma de tu café? Ese olor que despierta tus sentidos cada mañana. ¿De dónde viene? Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves tu taza de café. Detrás de cada sorbo hay un viaje oculto, una historia de ciencia, fuego, esfuerzo y pasión humana. Quédate hasta el final de este video, porque lo que verás te revelará secretos que pocas personas conocen. Y cuando termines, tu próxima taza de café ya no volverá a saber igual. Si eres de los que no pueden empezar el día sin café, este video está hecho para ti. Así que prepárate, ajusta tu taza, suscríbete al canal y acompáñanos en este recorrido al corazón de Nescafé, donde descubrirás cómo un simple grano se transforma en el elixir que mueve al mundo. Imagina este momento. El aroma a café recién hecho se extiende por el aire. Ese olor intenso, familiar, que muchos consideran el verdadero despertador del alma. Tal vez lo estás sintiendo ahora mismo, mientras miras este video y piensas en prepararte una taza bien caliente. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué hay realmente detrás de ese aroma? ¿Qué historia guarda cada grano antes de llegar a tu taza? El café que disfrutas cada mañana no es solo una bebida. Es el resultado de un viaje extraordinario que combina naturaleza, ciencia, tradición y pasión humana. Hoy te llevaremos a conocer ese viaje paso a paso, adentrándonos en el interior de una de las fábricas de café más reconocidas del planeta, Nescafé. Descubriremos cómo se transforma un simple fruto en el elixir oscuro y aromático que millones de personas disfrutan a diario. Prepárate, porque después de ver esto, tu próxima taza de café tendrá un sabor completamente distinto. Paso 1. El origen, la selección y recolección de los granos. Todo comienza en las tierras altas, donde el clima tropical y el suelo volcánico crean las condiciones perfectas para que nazca el café. Allí, en países como Brasil, Colombia, Vietnam, India o Honduras, crecen los cafetos, árboles de hojas verdes y frutos rojos conocidos como cerezas de café. Existen dos tipos principales de granos: arábica, más suave, aromático y con notas frutales, cultivado en zonas montañosas; robusta, más fuerte, con mayor cuerpo y un sabor ligeramente amargo. Nescafé combina ambos en una fórmula que equilibra la dulzura y la intensidad, 70% arábica y 30% robusta. Pero la calidad del café no comienza en una máquina, comienza en las manos. Los recolectores, con experiencia heredada por generaciones, seleccionan uno a uno los frutos más maduros, aquellos que tienen el tono rojizo perfecto. Es un trabajo paciente, artesanal y profundamente humano. Cada temporada de cosecha, los recolectores regresan varias veces al mismo árbol para tomar solo los frutos listos, dejando que los demás maduren naturalmente. Así se asegura un sabor uniforme, constante, sin defectos. Los granos recolectados son transportados a los centros de procesamiento. Allí comienza su transformación. Pero antes de convertirse en café, deben pasar por una serie de pasos que definen su destino final. Paso 2. Despulpe y lavado, la limpieza del tesoro. Una vez que las cerezas llegan a la planta, se inicia el despulpe. Aquí, las máquinas separan la piel exterior del fruto, revelando los granos verdes en su interior. Este paso requiere precisión quirúrgica. Si queda demasiada pulpa adherida, el grano podría fermentar y alterar su sabor. Por eso, tras el despulpe, los granos se lavan con abundante agua limpia, asegurando que cada partícula de pulpa desaparezca. Nescafé va un paso más allá. Reutiliza hasta el 80% del agua empleada, reduciendo su impacto ambiental y cuidando los recursos naturales de las regiones productoras. Así, mientras los granos se limpian, también se preserva el equilibrio del planeta. El resultado: granos verdes, limpios, brillantes, listos para la siguiente etapa. Paso 3. Secado. El poder del sol. Después del lavado, los granos están húmedos y deben secarse antes de ser almacenados o tostados. El método más tradicional y más valorado es el secado al sol.
En patios amplios y luminosos, los granos se extienden en capas delgadas y se dejan secar durante varios días. Cada pocas horas, se remueven con palas de madera para garantizar un secado parejo. El objetivo es reducir la humedad interna a un 12% exacto. Un exceso de agua puede generar moho o bacterias. Una sequedad extrema puede afectar el sabor. En regiones donde el clima no coopera, se utilizan secadores mecánicos, que aseguran la misma calidad sin depender del tiempo. Cuando el proceso termina, los granos ya están listos para el momento más esperado: el tostado, donde nace el alma del café. Paso 4. Tostado, donde nace el sabor. Aquí comienza la verdadera alquimia del café. Los granos verdes ingresan a enormes tambores giratorios que alcanzan temperaturas entre 180 y 240 grados Celsius. Durante este proceso, que dura entre 8 y 15 minutos, los granos cambian de color, textura, aroma y sabor. El calor provoca dos reacciones químicas fundamentales: la caramelización, que convierte los azúcares naturales en notas dulces y tostadas; la reacción de Maillard, donde las proteínas y los azúcares interactúan, creando los tonos de chocolate, nuez y especias que tanto amamos. Y por supuesto, está la cafeína, el compuesto natural que despierta la mente y energiza el cuerpo. Durante el tostado se potencia su presencia, y eso explica por qué el primer sorbo de café puede cambiar completamente tu estado de ánimo. Nescafé controla este proceso con precisión digital. Cada tipo de café tiene su propio perfil de tostado: uno ligero, que conserva las notas florales y afrutadas; otro oscuro, que ofrece un sabor profundo, intenso y con cuerpo. ¿Tú cuál prefieres? Cuando los granos alcanzan el punto ideal, se enfrían de inmediato para detener la cocción y fijar los aromas. Entonces, el aire se llena de ese olor inconfundible que anuncia que el café está listo para el siguiente paso. Paso 5. Molienda, el arte de la precisión. El siguiente capítulo en este viaje es la molienda. Cada grano tostado se transforma en diminutas partículas, y la finura de esa molienda define el tipo de café que se obtendrá. Para el café instantáneo, Nescafé utiliza una molienda extremadamente fina, lo que permite extraer con mayor eficiencia los sabores y compuestos aromáticos. El proceso se realiza con equipos de alta precisión que controlan la temperatura constantemente, evitando el sobrecalentamiento. Esto preserva los aceites esenciales del grano, los responsables del aroma y la textura del café. Una molienda demasiado gruesa haría que el sabor sea débil e insípido. Una demasiado fina podría hacerlo amargo. Por eso, cada lote se analiza minuciosamente hasta alcanzar la textura perfecta. Detrás de una simple cucharada de café instantáneo, hay tecnología, control y una búsqueda obsesiva por la perfección. Paso 6. Extracción. La esencia del café. Ahora llega una de las etapas más impresionantes: la extracción. Aquí, la ciencia entra en juego para capturar el alma líquida del café. El café molido se mezcla con agua caliente a 175 grados Celsius y se somete a una presión de hasta 15 bares. Este proceso permite extraer hasta un 50% más de compuestos solubles que los métodos tradicionales. La infusión resultante es espesa, oscura, rica en aceites, ácidos y aromas. Luego, se filtra cuidadosamente para eliminar los sólidos y obtener una esencia pura y concentrada. Cada lote es controlado en tiempo real para garantizar consistencia. Si la temperatura o la presión varían apenas unos grados, el sabor podría cambiar por completo. El resultado: un concentrado de café con la intensidad y el cuerpo característicos de Nescafé. Pero este líquido aún no está listo para ser envasado. Falta un paso crucial: convertirlo en el polvo o los gránulos que conocemos como café instantáneo. Paso 7. Concentración y secado. La magia de la transformación. La esencia líquida pasa a una fase de concentración, donde se elimina parte del agua para intensificar el sabor. Después, el líquido concentrado se somete a uno de dos procesos tecnológicos asombrosos. Método 1. Secado por atomización.
El café se pulveriza dentro de una torre gigante con aire a más de 250 grados Celsius. El contacto con el aire caliente hace que el agua se evapore al instante, dejando diminutas partículas de café seco. Este método es rápido y permite producir grandes cantidades sin perder calidad. Método 2. Liofilización. Aquí el proceso es más delicado. El café se congela a temperaturas menos de 50 grados Celsius y luego el hielo se convierte directamente en vapor, sin pasar por el estado líquido. Este método preserva con mayor fidelidad los aceites y aromas del café, dando como resultado un sabor más fresco y natural. Ambos métodos logran lo mismo: transformar un concentrado líquido en un producto seco, estable, fácil de preparar y capaz de conservarse por largo tiempo sin perder su esencia. El café instantáneo ya está listo, pero aún falta un paso clave antes de que llegue a tus manos. Paso 8. Empaque. Conservando la frescura. Cada gránulo de café ha recorrido miles de kilómetros. Ha pasado por máquinas, filtros, hornos y controles de calidad. Ahora, debe ser protegido del peor enemigo del sabor, el oxígeno y la humedad. Por eso, Nescafé utiliza envases herméticos, diseñados para mantener la frescura y evitar cualquier deterioro. Gracias a este sellado, el café puede conservar su sabor, aroma y textura por meses o incluso años. Además, la marca ha implementado envases reciclables y materiales sostenibles, reafirmando su compromiso con el medio ambiente. Cada frasco que llega a tu hogar no solo representa calidad, sino también una contribución al cuidado del planeta. Desde el campo hasta la fábrica, todo el proceso ha sido diseñado para un mismo propósito: que cada taza de Nescafé mantenga el mismo sabor, aroma y energía sin importar en qué parte del mundo la prepares. El valor detrás del café. Pero el café no solo es una bebida, es una historia de personas. De agricultores que trabajan bajo el sol, de ingenieros que diseñan máquinas perfectas y de expertos catadores que prueban cada lote buscando el equilibrio ideal. En total, más de 125 millones de personas en el mundo dependen directa o indirectamente de la producción de café. Detrás de cada taza hay familias, comunidades y culturas enteras que han hecho del café su forma de vida. Por eso, Nescafé colabora con miles de productores locales a través de programas de capacitación sostenible. Les enseña a optimizar recursos, proteger los suelos y mejorar la calidad del grano, garantizando un futuro más justo y responsable para todos los que viven del café. Reflexión final. El café es más que una bebida energizante. Es un ritual que une a las personas, una pausa en medio del caos, un momento de inspiración o simplemente una excusa para compartir. Desde las montañas donde nace cada grano hasta el instante en que viertes agua caliente sobre tu taza, hay un mundo entero de trabajo, ciencia y pasión. Así que la próxima vez que te prepares una taza de café, haz una pausa. Inhala su aroma. Agradece a todas las manos que hicieron posible ese momento. Porque detrás de ese simple sorbo hay una historia de dedicación, innovación y amor por el detalle. Y ahora que conoces su viaje, quizás el sabor del café nunca vuelva a ser el mismo. Increíble, ¿verdad? Todo el trabajo, la precisión y la pasión que hay detrás de ese simple sorbo de café. Y ahora que ya conoces lo que hay detrás del proceso de la fabricación del café, la historia no termina aquí. Lo que viste hoy es solo una parte de un mundo lleno de secretos, curiosidades y procesos que muy pocos se han atrevido a mostrar. ¿Quieres descubrir aún más? Entonces no te pierdas el siguiente video, porque lo que viene te sorprenderá todavía más de lo que imaginas. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos y familiares amantes del café, para que ellos también descubran lo que hay detrás de su bebida favorita. Dale clic ahora mismo al siguiente video y acompáñanos, porque lo que vas a ver a continuación cambiará para siempre la manera en que miras tus productos favoritos.